Hola, hola, soy Roger Sanza, actualmente soy bailarín y coreógrafo. Eh, bueno, esta idea surgió de un día de oración charlando con Dios acerca de quizás usar los medios de comunicación para poder enseñar cosas que he aprendido de la Biblia. Estoy seguro que tengo muchos amigos cristianos o cercanos a mí que desconocen muchas cosas o tienen muchas preguntas respecto a la Biblia. ¿Es la Biblia veraz? ¿Ha sido manipulada? ¿Por qué existen tantas versiones? ¿A quién le creo? Hace 15 años, cuando yo me volví cristiano, le pregunté a la persona que me llevó a la iglesia cuál es la religión verdadera o cosas así, y sé que muchos de nosotros hemos tenido esas preguntas y bueno, pues me gustaría compartir con ustedes pues algunas cosas que he aprendido en la vida cristiana. Mi interés es poder traducirle la Biblia a quienes no la leen. A ver, alguien me dijo, vuélvete youtuber, y bueno, no me voy a volver youtuber. No sirvo para parodiar, pero... A ver, hablemos del término. Por ejemplo, al comienzo de este video apareció un letrero que decía cristiano, soy cristiano. A ver, hablemos de eso. El término cristiano existe desde el año 65 después de Cristo. Existió 30 años después de que Jesús muriera. Se asocia regularmente a una persona que tiene una relación cercana a Dios, pero el cristianismo es una religión más. Yo personalmente casi nunca me catalogo cristiano, pero la gente sí lo hace. La gente sí me dice que soy cristiano. Hay gente que puede estar viendo este video y dice, está negando a Cristo o algo así. Y no tiene nada que ver con eso. De hecho, he escuchado muchos predicadores hablar de personas como Moisés, Abraham, David, y caer en el error de decir ellos eran buenos cristianos, cuando querían decir que eran buenas personas. Y pues ni siquiera la palabra cristiano existía. La etimología de las palabras nos hace pensar en su origen, en su significado, cuál es la diferencia entre cristiano, judío, israelita, semita. A lo mejor no conozcas este significado y lo veamos en otro video, pero bueno. La palabra cristiano fue usada por primera vez en una región llamada Antioquía. Recuerden que todo está aquí. Vamos a buscar Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí, congregarse no es ir a la iglesia, congregarse es reunirse. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, que les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué los llamaron así? Los llamaron cristianos. La palabra cristiano quiere decir Cristo pequeño. Es como... Soy profesor de baile y algunos de mis alumnos que tienen mucho tiempo, he escuchado que hay gente que dice ellos son Rogercitos porque bailan lo que yo bailo, o bailan el locking o el house como yo lo hago, entonces dicen son Rogercitos. Con Jesús era igual, ellos hablaban como Jesús, andaban en las calles. De hecho, a ellos los llamaban los del camino. Ellos originalmente recibían un nombre que era el camino. Fue la gente la que les puso a ellos cristianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19 versículo 9, si ustedes se dan cuenta, aparece la palabra camino, pero aparece en mayúscula. Les voy a leer. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Uno creería que está maldiciendo el camino, pero es un nombre propio. Pueden leerlo en sus Biblias. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1969. Y dice el versículo 9 del capítulo 9 del libro de Hechos. El camino, maldiciendo a el camino delante del resto de la gente. Habla de gente que estaba maldiciendo a la gente del camino delante de otros. Los llamaban así porque se la pasaban en las calles predicando. En Antioquía fue la primera vez que los llamaron cristianos. Fueron llamados así porque las obras de Jesús, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de vivir, era muy semejante a la persona que ellos habían escuchado, que había muerto en la cruz, llamado Jesús el Cristo. No fue un sobrenombre que ellos se pusieron, ni se presentaban en ningún lado como yo, cristiano. De hecho, si ustedes ven, Pablo se presentaba a sí mismo como yo, Pablo, siervo de Jesús. No decía yo soy cristiano, y es la razón por la que yo no siempre digo soy cristiano, aunque lo digo para que la gente entienda cuáles son mis principios. Pero el cristianismo es una religión más. De hecho, si tú hablas con un testigo de Jehová, te va a decir que ellos son cristianos. O si lees los tratados de testigos de Jehová, dice nosotros los cristianos, los católicos.
se hacen llamar también cristianos. Entonces el término cristiano no tiene ninguna validez. El término que yo prefiero usar es amistad con Dios o amigo de Dios. Es el que yo, Roger Sansa, regularmente uso. Así que no quiero que esto se preste para malos entendidos o que estos videos sean para cristianos, sino que realmente es para todo a quien que le interese conocer algo más de la Biblia, ¿ok? Ese es el origen de la palabra cristiano. Existe desde el año 65 después de Cristo y la gente los llamaba a ellos cristianos. Así como a lo mejor a mí me llaman cristiano, pese a que no tengo ese título como una carta de presentación. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción. Por favor, si tienen preguntas, bueno, pues este video es para que la gente conozca un poco más acerca de la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios los bendiga, chao.